Buenos días familia JCBB Demonología. Yo soy Virginia. En el videoprograma de hoy vamos a hablar sobre un demonio tremendamente importante. Un demonio que está a cargo de millones y millones y millones de entidades demoníacas relacionadas con el sexo. Estamos hablando de los íncubos y los súcubos. Específicamente en el programa de hoy vamos a hablar 10 características de la reina de los espíritus nocturnos, 10 características de la reina de los súcubos, y me refiero a Lilith. Es un demonio que se presenta con características de mujer. No es una mujer porque los demonios no son masculinos ni femeninos, pero es una entidad que se presenta con forma de mujer y está a cargo de legiones de demonios sexuales. Es un demonio extremadamente poderoso, que trabaja con uno de los príncipes del infierno llamado Asmodeo, que también es el demonio de la lujuria y de la destrucción de las familias. El espíritu Lilith, cuando me refiero al espíritu Lilith, al demonio Lilith, me refiero a todas las legiones de demonios que trabajan para ella. Son demonios extremadamente difíciles reconocerlo y de combatirlo, porque son entidades que provocan mucha vergüenza y las personas no suelen confesarla. La reina de los espíritus nocturnos y sus demonios son demonios que atacan por las noches, son demonios nocturnos. Dependiendo de la cultura, dependiendo del lugar, de la cultura, de la época, este espíritu demoníaco va a tener un nombre distinto. En distintas culturas, distintos nombres. Por ejemplo, en Babilonia se conoce como Ishtar o se conocía como Ishtar. En Sumeria se conocía como Inanna. La leyenda de la mujer escarlata, relacionada con el vampirismo, se la relaciona con los vampiros, y también se la conocía como la mujer viento, porque al acercarse levantaban viento sus alas. También se la relacionaba con la luna, por eso en distintas culturas la vemos con distintos nombres, por ejemplo Astarte, Astarot, y todo lo que tiene que ver con la diosa de la sexualidad, de la fertilidad y de la naturaleza. Sobre ella hemos hablado en varios videoprogramas en el canal principal: la madre naturaleza, el culto a la diosa madre y lo que es la reina del cielo o el culto a la reina del cielo en distintas culturas en las distintas épocas. Dependiendo de la versión bíblica, la vamos a ver a esta reina de los súcubos y de los íncubos con distintos nombres. Esto lo vemos en Isaías 34:14, y dependiendo de la versión es que se la menciona o no directamente. En la única versión que se la menciona directamente por su nombre es en la Biblia de Jerusalén. En la Biblia de Jerusalén nos dice directamente, nos habla de Lilith. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas nos habla del monstruo nocturno. En la Biblia de Jerusalén nos habla de Lilith. En la Biblia Reina Valera nos habla de la lechuza, y en la Vulgata nos habla de la lamia. En la versión de la Biblia de las Américas, monstruo nocturno en hebreo es Lilith. Este tipo de demonios es un demonio que, como les dije, es nocturno, trabaja de forma en la noche, ata y esclaviza a través del placer, contamina sexual y espiritualmente, transmite enfermedades espirituales y tiene un ataque cíclico, es decir, va y viene, no son demonios que se quedan y realizan influencia interna, por ejemplo. Sus ataques son cíclicos, van y vienen. La persona contaminada también pasa a ser un vehículo de contaminación. Como les decía, primera vez fue mencionada como Ishtar, como Inanna, y era la diosa de la fertilidad, de la sexualidad, de la promiscuidad y de la prostitución como algo sagrado. Esta legión de demonios ataca normalmente a las personas que tienen debilidad en el área sexual, en el área de los pecados de la carne relacionados con lo sexual. También fue relacionada al vampirismo, y como las personas le tenían mucho miedo a esta entidad, pasaron a colgar en sus pescuezos amuletos de Lilith para ver si de esa manera no eran atacados, pero por supuesto que los amuletos no tienen ningún efecto, las personas seguían siendo atacadas de la misma manera. En las leyendas de escritos rabínicos, el Zohar, y otros tantos, Lilith aparece como la primera esposa de Adán,
Todas estas cosas las hemos visto ya en el canal principal, por eso no estoy entrando a desarrollarlos más. Pero vamos directamente a las características prometidas de la reina de los súcubos y de los íncubos. Esta entidad y sus demonios tienen un carácter dual, es decir, puede operar como femenino o como masculino. Si opera como femenino, se presenta como súcubo. Si opera como masculino, se presenta como íncubo. Durante el acto sexual puede cambiar y pasar a ser el papel de masculino o femenino. La finalidad, degradar y corromper. ¿Qué significa este tipo de espíritus? Son espíritus de índole sexual que se acercan por las noches. Las personas se sienten atacadas sexualmente, se sienten literalmente que tienen relaciones sexuales. Estos son los íncubos y los súcubos, que voy a pasar a hablar en un programa posterior, pero es interesante que conozcan las características primero de estos espíritus. Este tipo de espíritus entran por las puertas que se abren en el campo sexual. Entran por pecados sexuales y son específicamente estos pecados los que abren las puertas. El pecado de la fornicación, el pecado del adulterio, el pecado de la homosexualidad, el pecado de la lesbianismo, bisexualidad, masturbación y la adicción a la pornografía. Todos estos pecados sexuales son graves y llaman y atraen a este tipo de demonios sexuales. ¿Cómo trabaja Lilith y sus demonios? Primero, a través de las fantasías, a través de las imágenes proyectadas. Estas imágenes proyectadas luego producen emociones que aumentan los deseos de la carne y que llevan inexorablemente a cometer el pecado de la lujuria. Entonces, estas entidades trabajan con los sueños, atacan con sueños sexuales a las personas, cuando ya anteriormente se le ha abierto algún tipo de puerta. Por supuesto que si hablamos de los sueños, también hablamos de la parálisis del sueño, porque previo al ataque muchas veces las víctimas reportan haber sufrido lo que se conoce como parálisis de sueño, que la persona está allí despierta pero que no se puede mover, no puede gritar, no puede controlar sus miembros, solamente los ojos los puede mover para un lado y para el otro. Y esa parálisis de sueño puede durar de unos pocos segundos a algunos 1 o 2 minutos. Entonces el primer contacto es muchas veces provocar sueños de índole sexual. Es por ahí que se quieren meter este tipo de entidades. Aumentan los malos pensamientos, se recurren a imágenes que la persona no debía haber visto, sobre todo de índole sexual, todo lo que tiene que ver con la adicción a la pornografía, el mirar imágenes de desnudez. Eso abre las puertas. Esto se combate con la pureza de los ojos. También, y en algunas pocas ocasiones, es porque le han enviado un maleficio. A veces a través de los maleficios y de la magia negra, brujos envían entidades de índole sexual para atormentar a la víctima. Y en un porcentaje mucho menor es por causa de las maldiciones generacionales. Pero son porcentajes muy bajos. La mayor parte de las veces de por qué las personas son víctimas de este tipo de espíritus es han abierto puertas ellas mismas. En otro porcentaje bastante menor es por causa de maleficios que le han enviado. Entonces, la primera característica es esta que yo les decía, que trabaja a través de los sueños, trabaja a través de las imágenes, alimentando las imágenes. Entonces, la primera característica, habíamos dicho, no posee directamente a la persona, es una entidad que son entidades de ataques cíclicos, van y vienen. 2, se manifiesta como espíritu femenino, pero no es ni masculino ni femenino, simplemente se manifiesta, se va adaptando de acuerdo a lo que pueda hacer caer a la persona. Incluso en el propio acto se puede transformar con apariencia de mujer o de hombre o incluso de animales. 3, es una entidad dual, como les decía. 4, busca atar y esclavizar a través del placer. 5, son entidades nocturnas. 6, son entidades que esclavizan y contaminan. 7, trabajan de noche y el primer contacto es a través de los sueños. 8, la finalidad es contaminar y que la persona se transforme en un vehículo de contaminación. Ahora se los voy a pasar a explicar. 9, lo que busca es la prostitución espiritual. Y 10, provoca mucha vergüenza en la víctima. Entonces es muy difícil de combatirla porque la víctima no
confiesa, la víctima no se abre, la víctima no dice que es víctima de eso, que está siendo víctima de esto. Entonces pasa muy desapercibido para los demás y la víctima se aísla y no busca ayuda. Por eso es algo extremadamente importante que el cristiano que está sufriendo esto o la cristiana se pueda abrir con algún pastor, con alguna persona de su confianza cristiana que le pueda aconsejar y que tenga conocimientos en este tema. Cuando dos cuerpos se unen, hablando de dos seres humanos, cuando dos cuerpos se unen en un acto sexual, hay mucho más que intercambio de fluidos, hay mucho más que intercambio. En ese intercambio mismo de fluidos es como un intercambio de almas también. Por eso pasan a ser dos frente a Dios. Por eso Dios le da tanta importancia a la santidad, a la fidelidad dentro del matrimonio, a mantener el lecho del matrimonio sin mancilla, porque hay un intercambio físico, pero también se unen las almas, se unen dos cuerpos, se unen dos almas y hay un intercambio de parte de la persona vacía el contenido en la otra, de una forma literal y de una forma espiritual también. Entonces, a través de una relación sexual ilícita o que incita a los pecados carnales o de fornicación o de adulterio, se está contaminando. La persona que es promiscua contamina a la otra en la relación sexual y hay transmisión de espíritus. Entonces, lo que quiero que entiendan que en una relación sexual, además de que se ilícita, además de que se pueden transmitir enfermedades de transmisión sexual, enfermedades físicas, también pueden haber transferencia de espíritus. A eso me refiero con vehículo de contaminación. La persona que mantiene relaciones sexuales, entre comillas, lógicamente, con una entidad demoníaca, está contaminada, está sellada y está contaminada. Y va a su vez ser portadora de espíritus malignos para otras personas, porque va a llevar consigo mismo estos pecados sexuales y la idea de la corrupción y de la prostitución espiritual y de la degradación. Todas las personas que practican la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, sexo con animales, todas estas personas están contaminadas espiritualmente y son a su vez vehículos de contaminación. Entonces este tipo de demonios lo que busca es esto: el aislamiento, la degradación, la corrupción, la prostitución espiritual y obviamente que todo lo que tiene que ver con transformar a la víctima en un vehículo de contaminación espiritual para que a su vez contamine a otras personas. Espero que el video haya quedado claro. Nos vemos en un próximo video, familia. Gracias por todo. Chau, chau.